Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos a este nuevo momento con Dios. Seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y llenándonos de fe y de alegría de ver los inicios de la iglesia cristiana. Vamos a estudiar el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice así, pero vamos a leer solo los versos del 1 al 35. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien hacéis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado.
mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía y enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Bien, esta situación tenía que darse. Era necesario que la iglesia se pusiera de acuerdo, consultara con Dios y decidiera qué era lo que iba a pasar, porque al momento de empezarse a convertir los gentiles, todo iba a ser diferente. ¿Cómo iban a actuar ahora con los gentiles? ¿Les iban a imponer la ley? ¿Toda la ley de Moisés? ¿O no? Toda la ley que Dios había dado al pueblo a través de Moisés. Y como no estaban de acuerdo, y había algunos judíos que empezaron incluso a atacar a los gentiles, entonces se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro dijo, yo ya les he contado cómo los gentiles se convirtieron cuando él fue llamado por Cornelio, y Dios no hizo acepción entre ellos y nosotros, y sobre ellos vino también el Espíritu Santo. Yo ya se los conté. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Dejémoslos, que ellos continúen, porque ellos fueron elegidos por Dios. Dejémoslos así. Y estuvieron discutiendo, y Pablo también contando cómo le había ido y cuán grandes cosas había hecho Dios entre los gentiles, y llegaron al acuerdo que ellos no tenían que cumplir toda la ley. Simplemente tenían que, dice el verso 20, bueno, desde el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Eso era la carne que era presentada en los sacrificios a los ídolos, que se abstuvieran de comerla. De sangre, que no podían beber sangre. De ahogado, que no podían comer un animal que hubiera sido ahogado en su propia sangre. Y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis. Esa fue la instrucción, esa fue la decisión. Este es el concilio conocido como el Concilio de Jerusalén, donde los judíos dijeron, vamos a aceptar a los gentiles porque el Espíritu Santo ya los aceptó, así que nosotros los vamos a aceptar y no les vamos a imponer la carga de la ley que nosotros tenemos, porque eso fue específico para el pueblo. Vamos a decirles que se tienen que abstener específicamente de esto, y les dan el listado de lo que se tienen que abstener para que pudiera crecer el Evangelio entre ellos sin que tuvieran esa situación complicada, que fue difícil. Por eso dice aquí que hubo una discusión no corta, es que era una discusión complicada, pero el Espíritu Santo estaba con ellos y Él los guió para poder tomar esta decisión, y fue comunicada a las iglesias de los gentiles esta resolución del Concilio de Jerusalén. Esto es un punto histórico que se da donde hay una aceptación para el pueblo gentil. Dios nos acepta a ti y a mí. Por supuesto, el pueblo judío también, y nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, adoptado por Dios. Él nos ha dado el derecho de ser llamados sus hijos a través de la adopción que Él nos hizo a través de la muerte de Jesucristo. El pueblo judío es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, y es glorioso para nosotros serlo. Y esta fue la decisión de la iglesia en el Concilio de Jerusalén, guiados por el Espíritu Santo, y por eso es que nosotros no cumplimos con la ley de Moisés al pueblo de Israel a cabalidad como ellos la cumplen, porque eso se decretó en este concilio y había sido guiado por el Espíritu. Lo que sí nunca puede pasar es santidad a Dios. Sed santos porque Él es santo. Eso va para todos. Busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que santifiquémonos cada día. Él nos santifica con su sangre. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, y vamos a platicar con el Señor, a darle gracias, porque Él nos tuvo por dignos sin serlo. Tuvo misericordia de nosotros y nos llama a sus hijos.
sin tener nosotros derecho. Esto es algo glorioso y maravilloso. Así que vamos a darle gracias porque Él nos llama así. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo y tengamos un precioso momento con Dios. Que el Señor los bendiga.